Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Pues ya iniciamos con la información al tú por tú, como cada miércoles. Te doy los buenos días, saludo a mi compañera Iliana Rodríguez Tejero. Muy buenos días, Ilianita. Buenos días al auditorio. Oigan, pues iniciamos con este mensaje de hace unos minutos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la situación que se está poniendo cada vez más tensa, esto en el panorama internacional, cada vez la situación más tensa entre Venezuela y Estados Unidos, y entonces pues ya Donald Trump pues ordenó hace unas horas aumentar el nivel de la operación ahí en las aguas del Caribe venezolano. Ordenó un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados, dijo, que entran y salen de Venezuela. Pues ya está declarando ahí este bloqueo, y aparte lo hace de manera, pues él personal, ¿no? Sin que lo haga el Congreso de los Estados Unidos. Pero esto es lo que él dice en su red social, esta red social de Truth Social, así se llama la red social de Donald Trump, declarando este bloqueo a Venezuela por el tema del petróleo particularmente, ¿no? Entonces declara que Venezuela debe devolver, así dice, que Venezuela debe devolver el petróleo, la tierra y otros activos que robaron a Estados Unidos. Estoy revisando el mensaje, digamos, original que escribió ayer el presidente Donald Trump, y eso dice, entre otras cosas, que Venezuela debe devolverle a los Estados Unidos lo que le robaron, o petróleo y tierras, dice. Bueno, pues ya está en este nivel, ya está Donald Trump declarando acerca de Venezuela, obviamente contra el régimen de Maduro, y que ya está rodeado Venezuela. Le dice a Venezuela que ya está rodeado prácticamente por la Armada de los Estados Unidos, que pues es la flota naval de guerra más grande del mundo. Así que bueno, sube la tensión en este tema entre Donald Trump, Nicolás Maduro, entre Estados Unidos y Venezuela. Y hace unos minutos se refirió a esto en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum. Este fue el mensaje que dio, y también hay un reclamo, hizo la presidenta de México, hace un reclamo igualmente a las Naciones Unidas, así literalmente dice que a la ONU, en este conflicto, a la Organización de las Naciones Unidas, pues no se le ha visto, ¿no? Como que pues ha sido omisa las Naciones Unidas, dice la presidenta Sheinbaum en este caso de las acciones ahí en el conflicto en Venezuela con los Estados Unidos. Pero escuchemos lo que dijo hace unos momentos en su conferencia mañanera la presidenta de México. Antes, de todas maneras, y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz.
y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Bueno, ahora sí va. Pues ahí está el comentario de la Presidenta de la República sobre lo que está pasando ahí en Venezuela, en el tema con los Estados Unidos y particularmente, bueno, pues estas declaraciones que hace Donald Trump y lo que escribe en sus redes sociales. ¿Qué es lo que hace Donald Trump, no? Ahí es donde él ejecuta en sus redes sociales, y en este caso, bueno, pues ya está bloqueando a los buques petroleros, a todos los buques petroleros, dice, con sanción, que entren o salgan de Venezuela. Pues se pone tensa, la situación, ¿no?, de este inminente conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela. Sí, lo que es inminente también es la posible invasión o la injerencia, como dice la presidenta, ¿no?, que la apuesta al no intervencionismo extranjero y el respeto de la soberanía de las naciones. Ella siempre ha hecho énfasis para nuestro país y para las naciones hermanas, ¿no?, que siempre México ha considerado naciones hermanas en este aspecto. Lo que sí es inminente que se pueda dar ese asalto de Estados Unidos y capturen militarmente a Maduro, ¿no? A Maduro, que ese es el objetivo. Van por Maduro. Sí, van por Maduro. Que aparte Entonces, hay que recordar que Maduro tiene una recompensa por parte del gobierno de los Estados Unidos de captura, sí, por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una recompensa de captura multimillonaria, de las más altas del mundo. Entonces, para Estados Unidos, Nicolás Maduro es un criminal, narcotraficante, terrorista, menciona que también. encabeza un cártel de narcotráfico, dice Estados Unidos, que le llaman el cártel de los soles, me parece, o algo así. Algo así, sí. Y entonces, bueno, eso es para Estados Unidos. Maduro no es un presidente legítimo, aparte de considerarlo un tirano, lo consideran un delincuente narcotraficante, y pues de ahí la tensión que tiene un con dictador, ¿no?, Donald Trump y con el gobierno de Donald Trump. Y ayer ya este bloqueo a todos los buques petroleros, pues que lo que anuncia es lo que dijo hace unos minutos la presidenta de México, ¿no? La intervención, la injerencia ya parece inminente. Inminente, ¿no?, esa captura que pudiera darse de Nicolás Maduro. Recordemos que en días pasados supuestamente Estados Unidos había intentado sobornar al piloto de Nicolás Maduro cuando estaba haciendo una travesía vía aérea para que lo entregara, pero el piloto... Pues parece que van a ir por él. Y parece lo más inminente, ¿no?, una intervención militar. Así es. Captura de Nicolás Maduro, ¿no?, y violentándose, como dice la presidenta, la soberanía de los pueblos. Pero ¿quién se pone contra Estados Unidos? No, pues ya está rodeado, se lo dijo Trump, ahorita se lo acaba de decir, le dice, ya está rodeado de todo esto. Buscó un diálogo también con Nicolás Maduro, hubo algunas llamadas telefónicas, pero que no se llegó a ningún acuerdo. Nicolás Maduro también está en su postura. Sí, no van a dejar el poder, no, él lleva casi 20 años en el poder, pues no lo va a soltar. Y recordemos que también él está preparado para un inminente ataque, ¿no?, preparando incluso a su gente. Se ven en los noticieros de cómo amas de casa, jóvenes que no tendrían nada que hacer, recibiendo que no tendrían nada que hacer en caso de una invasión de Estados Unidos. Sería derramamiento de sangre, así como lo dijo ahorita Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero conociendo la postura de Nicolás Maduro, sí, tal vez quiera enfrentar a esta gran potencia. Pues usarlos como escudos humanos a su población, nada más, eso sería, porque no... Como una estrategia, pero a final de cuentas, pues... No habría mucho que hacer. Con Sansón a las patadas, como dicen. Ahí está el panorama internacional. Ayer comentábamos ahorita en el noticiero, detuvieron a un buque de bandera rusa, ¿no? A un buque de bandera
bandera rusa, entonces... El apoyo también que ya Rusia le hizo explícito a Venezuela hace unos días. Irán, sí. Rusia, China son países que apoyan a Venezuela en este juego geopolítico con los Estados Unidos, pero la realidad, lo inminente es que Venezuela pues ya está rodeado por la Armada de los Estados Unidos, ya está desplegada esta flota de guerra naval que es la más grande del mundo todavía hasta el momento, con estos portaaviones y estos buques destructores y con los aviones de guerra que despliegan. Desde ahí pues parece que viene ya un conflicto, ¿no? Sí. Bueno, ya están y no dudes de que también gente de estos países que apoyan a Venezuela ya estén ya arraigados y preparados también militarmente en Venezuela para enfrentar un posible ataque. Aunque sea de manera indirecta, ¿no? A lo mejor darle ahí algo de armamento a Maduro, darle ahí algo de tecnología a Maduro para que resista un poco más, pero pues se ve difícil que si Estados Unidos, que si Donald Trump decide ya la intervención directa, la invasión a Venezuela, pues será muy difícil que resista mucho tiempo Nicolás Maduro. Pienso, como muchos analistas, que también Maduro ya lo sabe, ¿no? Que también Maduro ya sabe que sería muy, muy difícil resistir una invasión de manera directa de los Estados Unidos, y por eso pues está haciendo algunos pocos, pero sí está haciendo algunos esfuerzos diplomáticos. Y bueno, así como el llamado de México hace unos minutos a través de la presidenta, que de alguna manera, bueno, pues le abona a este esfuerzo diplomático por evitar un conflicto ya de tamaño internacional, y el llamado de la presidenta a las Naciones Unidas para que actúe ante estas recientes determinaciones y declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues yo creo que ahí está la nota, ¿no? Ahí está la nota, sin duda, de estas horas, de lo que está pasando en el panorama internacional. Vamos a un corte comercial y regresamos ya para hablar de algunos cambios en el COSH que nos llamaron la atención hace unos días. Pues parece que las tarjetas anteriores del COSH se entregaron hace como 3 meses, 5 meses, hicieron la entrega de las tarjetas del COSH. Pues ya no, estas tarjetas ya no se van a poder usar, ya quedaron, pues ya caducaron o algo, ¿no? Ya no se van a usar. Están entregando unas nuevas desde el lunes, y parece que por ahí también hubo un cambio de proveedor, ¿no? Un cambio de cadena, un cambio de las cadenas donde se pueden recargar estas tarjetas. Está interesante el tema. Vamos a un corte comercial y regresamos con esto del COSH, que no deja como de tener los retrasos, ¿no? Parece como que avanza. Da un paso y retrocede. Te da un paso y retrocede otro, y ahora es con el tema de las tarjetas inteligentes que están volviendo a entregar, porque pues pasó algo aparentemente con la cadena con la que estaban trabajando, que pues era la cadena de los Oxxos, ¿no? Ahí se había anunciado que se harían las recargas de estas tarjetas, y ahora pues ya no, ahora va a ser a estos supers del estado de Yucatán, a dos cadenas de supers del estado de Yucatán les están dando estas recargas de las tarjetas del COSH. Vamos a una pausa y regresamos con esta información que también pues ha sido importante en estos días. Ya volvemos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Iliana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Bueno, pues ¿qué está pasando en el COSH?
Lianita, que las tarjetas, le comentaba antes de ir a la pausa comercial, se están volviendo a entregar porque sí, las anteriores ya quedaron obsoletas ya no sirven las tarjetas inteligentes que entregaron hace unos meses y están volviendo a entregarlas desde el lunes, se están entregando en el 20 de noviembre a las personas adultas mayores. En el 19. Y termina este viernes. Sí. Y también están entregando en la Marción Carvajal para las personas con discapacidad. Y ahí está el aviso para que pasen por esas tarjetas que entendemos son gratuitas, ¿no? La entrega de la tarjeta. Gratuitas. Y que tienen que ser recargadas, las tarjetas las tienen que recargar en las tiendas. Habían anunciado una cadena, esta cadena pues la más grande de tiendas de autoservicio, ¿no? Que son los Oxxos, y parece que ya también hay un cambio ahí, ya no se están, al menos en alguna publicación que vemos en las redes, hay un cartel donde explican que es el transporte Cosh, y ahí abajito que dice que la tarjeta se recarga ahora en los Unosusa y en los Willys. Entonces, pues parece que hubo un cambio también. Sí. Ahí no sabemos si se mantiene el primer acuerdo con la otra cadena, o si se amplió. Se agregaron estos dos y se amplió, o el tema es que se quitó la proveeduría a esa cadena grande y ya se cambió por estas que son empresas del estado de Yucatán, son empresas yucatecas. Pero bueno, ahí fue lo que vimos en las redes sociales que estaban compartiendo. Y bueno, no parece que vaya a arrancar todavía el cobro, ¿no? Parece que seguirá siendo todavía gratuito el cobro del Cosh, por lo que estamos viendo, de que están pues reiniciando la entrega de tarjetas, cambiando de proveedores, cambiando de los lugares donde se van a hacer las recargas. Entonces, pues todavía le falta afinar estas cosas al Cosh. Y bueno, como leíamos de manera muy interesante el fin de semana la columna del licenciado Virgilio Soberanis, y también hoy algo, ahí si quiere checar la larga línea hoy también en el diario digital de ncscampeche.com, ahí algo pongo también del tema que está pasando con los Cosh, a raíz de que el secretario de Finanzas dio a conocer esta cifra de que cuesta 40 millones de pesos al mes operar el Cosh así como está, o sea, mantenerlo gratuito, ¿no? Que 40 millones de pesos al mes es lo que está absorbiendo el gobierno del estado, como bien señala el licenciado Virgilio Soberanis en su columna del entre líneas del fin de semana. Bueno, algunos círculos del transporte y entre algunos transportistas, pues sí, la verdad es que nos han comentado que esa cifra de esa danza de millones mensual de los 40 millones de pesos, pues a muchos que estuvieron operando en el sistema antiguo y que saben cómo está esto, pues sí se les hizo un poco alto, se les hizo bastante alta esa cifra de los 40 millones de pesos al mes para operar las 124 unidades nuevas. Además, aquí el licenciado Virgilio menciona en su columna, ¿no?, que pues sí parece exagerado recibir un apoyo mensual de 40 millones de pesos, porque varias personas ahora sí que los que saben, ¿no?, de esto dicen que pues son por ahí de 15 millones, dice él, a mí me dicen entre 15 y 20 millones de pesos, lo que se estaría realmente subsidiando para en este acuerdo que tiene el gobierno, de que el gobierno paga el combustible y la empresa Movibus paga a los choferes, pues ahí sacando cuentas, echando números, pues sí queda entre los 15 y 20 millones. Entonces, pues cuando el secretario de Finanzas da este dato de que cuesta 40 millones de pesos al mes el Cosh, pues tampoco clarificó mucho, ¿no?, de dónde, cómo se conformaban esos 40 millones de pesos mensuales. Y de ahí algunas dudas que han surgido, válidas, y algunas suspicacias también válidas de cómo se integra esos 40 millones de pesos al mes que dicen que cuesta el Cosh, porque te digo, aquí lo que nos comentan, obviamente pidiendo
se crecía, ¿no? Varios que estuvieron operando en el sistema antiguo, es que sí se les hizo exagerada la cifra, la ponen ellos entre 15 y 20 millones de pesos, pero bueno, no sabemos si a lo mejor el gobierno está haciendo alguna aportación para que se vaya al fideicomiso que se debió crear, o que en teoría se creó un fideicomiso del COSH que iba a concentrar ahí las ganancias y de ahí le iban a pagar al Fondo Campeche y bueno, repartir también entre los accionistas. No sabemos si por ahí es la cosa. También nos decían, pues deben estar pagando mucho menos en mantenimiento, que era un gasto muy grande que tenían las unidades antiguas, el gasto en mantenimiento. Algunas unidades terminaron pues prácticamente pues deshuesadas, ¿no? Y era de lo que más le costaba, de lo que más costaba en las unidades antiguas, pues mantenerlas por la situación y los años que ya traían. Y ahorita pues se supone que son unidades nuevas, sí, que no deben presentar tantas fallas. Entonces ese rubro de gasto, de costo de mantenimiento debe ser mucho menor. Entonces pues ahí nos decían como que estirando las cifras y echando números, no cuadraba mucho, o no les cuadra mucho a estas personas que nos piden obviamente pues reservar su información, no decir, pero sí nos comentaron, no fue uno, fueron varios que nos comentaron pues que no les cuadraba esa cifra de los 40 millones de pesos, y que ojalá que el secretario de Finanzas, en este caso, o algún otro funcionario del área pudiera aclarar cómo es que se integran, ¿no? Cómo es que llegan a esos 40 millones de pesos al mes que dicen que cuesta operar el COSH. Sí, en este caso el titular del Artec no también pudiera comentar al respecto, dar una información detallada en qué se invierten, el destino de cómo se distribuye el darle el mantenimiento y todo lo que implica, ¿no?, el sistema de transporte. ¿De dónde sale esa cifra de los 40 millones? Porque hay gente que cuadre hay gente a la que sabe del tema y no le está cuadrando. Pero también hay personal a lo mejor, ¿sí?, de la empresa china también acá, me imagino que también pues ahí están erogando algún gasto. De es que esa no gente sabemos. Que está al pendiente también, ¿no?, de los camiones. Tenemos entendido que van a estar aquí por una temporada. Nos ha informado también eso detalladamente. Hay un taller. Si sigue, cómo está operando ese taller, cómo es el proceso también de limpieza de las unidades y esa cuestión. O sea, como que queriendo buscarle, ¿no? ¿Qué más podrían estar incluyendo en esos 40, además de los choferes, además del combustible, además del mantenimiento, que debe ser un costo bajo? Porque los choferes, el sueldo los pagan los... Según el acuerdo es ese, el gobierno paga, o sea, recursos públicos, por eso el COSH no es gratis. El COSH se está pagando con recursos públicos, con el erario, al que le aportamos todos los ciudadanos, así que eso, cuidado con eso de las cosas gratis, que no lo son. Y bueno, son 40 millones, entonces pues ¿de dónde sale? Bueno, puede estar también ¿cómo se integra ese numerote, no? De las tarjetas, ¿no? La cuestión de la telemetría, me imagino que también está incluido en todo eso. La cuestión de la telemetría. Que hasta el momento no se define. Que sigue sin definirse, pero eso entendemos que es una licitación aparte, que es un contrato aparte entre la telemetría que se le asignó una empresa que debería estar haciendo ese trabajo, debería haber ya cumplido, ¿no?, los ganadores de esa licitación con el tema de la telemetría. Pero bueno, ahí está, dieron el número la semana pasada y eso pues ha generado opiniones y cuestionamientos, como bien señalaba el fin de semana el licenciado Virgilio en su columna, y yo le digo ahí algo, retomo también en la de hoy sobre esos 40 millones del sistema COSH. Y ya está por definirse, ¿no?, en estos días el tema de los presupuestos, tanto de los ayuntamientos como el paquete económico del Estado, y todavía está en vilo el tema de la deuda, ¿no?, del crédito estatal que se estaría solicitando por cerca de 1,000 millones de pesos a pagar a 20 años. Anoche en el martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores ya le dio un ascenso grande, ¿no?,
La gobernadora Laida Sansores habló otra vez del tema de la deuda y de por qué se está pidiendo por estos recortes a las participaciones federales que ha sufrido Campeche. Vamos a escucharla. Nos dicen, ¿en qué lugar del PIB está Campeche? Estamos en el lugar número 36 de los 32 estados. Porque entonces estamos menos este, así. No existen, pero estamos en la distancia que hay entre donde está Campeche y el que es el último lugar es enorme. Todo gracias al pinche petróleo, ¿no? Eso es lo que me duele, porque dices, es que eso debería ser una bendición y decir, qué orgullo que pudimos darle de comer a esta patria, pero nos queda un gran dolor cuando ves que en el presupuesto te llegan, por ser estado petrolero, y en su formulita esa burra que hicieron, bueno, no sé de dónde la sacaron estos misteriosos seres que no nos tocó pues verles nunca la cara, pero que sí castigan muy fuertemente a los estados petroleros, y como éramos el más fuerte, entonces como no hubo guerra y bajó el precio del petróleo, entonces este año nos van a quitar casi 2.200 millones o más, puede llegar casi a los 3.000 millones de pesos. Por lo tanto, 1.800 ya están autorizados por la fórmula. Entonces, para nosotros que solo tenemos 6.000 millones para decidir, porque lo demás está atado a universidades, a municipios, tendríamos que trabajar con 3.000 millones de pesos, con la mitad del presupuesto. A ver, cuando todos empiecen a recibir la mitad para hacer el trabajo, la tarea, podríamos entrar en una parálisis. Por eso es lo que no entienden a veces, porque era la necesidad también de tener deuda, una deuda muy razonable, que nosotros podemos pagarla perfectamente. Además, estamos pagando ese puente de la unidad, que deberían de ser que ese puente de la unidad lo hicimos nosotros. Andrés Manuel le puso 300 millones de pesos, que de total la inauguraron, pero al día siguiente empezamos a pagarla nosotros, y siempre me estoy quejando porque duele, y ya llevamos pagado 800 y tantos de puro capital, más los intereses. Entonces ya estamos pidiendo 1.000 millones, entonces es 200 millones más, y ya con toda la anuencia de Hacienda, de decir que les conmovía ver cómo les llamaba la atención cómo un Estado con un presupuesto tan modesto puede tener finanzas tan sanas, que hasta eso es nuestro orgullo. Pobres, pero dignos, bien organizados, no gastamos, bien disciplinados, no robamos, no gastamos más de lo que tenemos, y lo que estamos pidiendo prestado es porque sabemos que podemos pagarlo. Así que, y es necesario tener vivienda, que haya trabajo, que haya liquidez. Ahora sí, dinero pobre, gobierno pobre, pero pueblo rico. Eso es lo que queremos, cuando menos que tenga para vivir, ¿no? Así que, pues ahí vamos, y vamos bien. Yo me siento bien optimista. Bueno, ya regresamos. Muy buenos días, licenciado Virgilio Soberanes. Buenos días, Elianita. Buenos días, Roberto. Ahí le estaba robando temas de su columna el fin de semana. Muchas gracias, te agradezco que me hayas dedicado tanto espacio. Porque aparte a mí en lo particular también me generó, y también hemos platicado con gente de los operadores del transporte, sí. Y entonces nos generó ahí, pues nos dio tema, ¿no? Esto que usted decía, ¿no? De que pues no parece, que el subsidio parece que es muy alto por lo que realmente podría estar costando la operación. Pues obviamente nos llevó a hacer algunas preguntas por ahí. Nos dicen, sí, efectivamente, ahí lo que calculamos son 15, 20 millones. Así estirando mucho la cifra, 25, pero no, como que no se llega a los 40, pero bueno. Y la otra cosa que decía en su columna del fin de semana, licenciado, que también parece muy atinado, es que en este tema del préstamo de los 1.000 millones que se estarían metiendo a municipios como Escárcega, como Champotón, para el tema de infraestructura carretera, pues también el gobierno federal pues no se debe hacer pato, ¿no? Porque en estricto sentido, varias de esas vías en las que se estaría gastando una buena parte de los 1.000 millones de pesos del crédito estatal para este programa de infraestructura carretera, le correspondería y le han correspondido durante muchos años, y no lo ha hecho, intervenir al gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, pues si este recurso se va a usar para detonar los beneficios del plan Campeche, que va hacia el tema agropecuario,
pues que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pues no se echa la hamaca en el Estado tampoco y diga así como que, pues ahí está, si ya lo va a resolver el Estado, pues ahí está, si ya lo va a resolver el gobierno local, pues si ya lo van a hacer ellos, pues se vuelvan a lavar las manos porque hace muchos años que frenaron la intervención importante en estas carreteras con recursos federales, que sí lo sabían, y yo en lo particular he platicado con constructores y me han dicho, no, es que la inversión carretera federal grande, importante, buena, que sostenía a muchas empresas de un tamaño considerable en Campeche, acabó con la construcción de la carretera Campeche-Mérida. Construcción y mantenimiento de la carretera Campeche-Mérida. Todo lo demás han sido obras muy menores que ya no daban para generar la economía que sí daban esas grandes obras, de las cuales esa fue la última importante, ¿no? Y es que cada administración federal tiene proyecto, ¿no? En el caso de las carreteras fue el proyecto de Carlos Salinas de Gortari con el Plan Nacional de Autopistas, ¿te acuerdas? La mayor parte de las cuales se dieron concesionadas a empresas privadas, originalmente la Campeche Champotón, que no sé por qué razón se la regresaron al gobierno federal y ahora la administra Capufe. Pero en el caso de Yucatán, la que va a Cancún sí es totalmente administrada por un consorcio de iniciativa privada. Ellos se encargan de pavimentar, repavimentar, ampliar, etcétera, lo que se sabía. Entonces el gobierno federal lo que pretendía era que todo el país, inscrito dentro del TELMEC, ¿no?, el Tratado de Libre Comercio, tuviera carreteras de 4 carriles para el desplazamiento de los trailers, de todos los transportes que se iban a requerir para mover la producción mexicana que se iba a exportar a los Estados Unidos. En el norte del país sí se logró concretar, y en el centro también, y para variar el sureste pues quedó marginado y abandonado, ¿no? Se hizo, por ejemplo, la autopista que va desde Villahermosa y llega hasta Córdoba, Veracruz, pero de muy mala calidad, muy mala, se hunde a cada momento, a cada rato. Siempre que pasa por esa carretera, una vía nada más funciona, la otra siempre está en obras, o es la de subida o es la de bajada, pero no salió perfectamente bien el asunto. En el sexenio de López Obrador decidieron ya no meterle lana a los caminos. Nada. Dejarle la responsabilidad a los estados, y lo canalizaron todos los recursos al Tren Maya. Y el ejército, ¿no? Sí, era el que operaba la intervención de obras en carreteras. Esa fue pues una puñalada por la espalda a las cámaras del autotransporte, etcétera. Porque entonces, de los constructores, ¿no? constructores, que en su momento se quejaron, pero pues algo les deben haber dicho, a ver, bájenle, porque de este lado todavía hay una cobijita para ustedes, también se las quitamos. A la hora de la hora, ¿qué fue lo que pasó? Que se subrogaron la construcción de los caminos. Sí. ¿Por qué? Porque el ejército no es una empresa, no está dedicada a construir caminos, así los hace, pero dentro del estilo militar, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que comenzaron a llamar a las grandes compañías, decirle a ICA, etcétera, oye, te voy a dar a ti, a mí ya me dieron esto, fueron tanto, me vas a dar mi utilidad, me vas a dar mi participación, y tú haz la carretera, tú haz el camino, tú haz la reparación. Pero sí no fue el flujo de caja, el flujo de dinero que todavía hasta el gobierno de Peña Nieto hubo en ese sentido. En esta administración se está continuando con el mismo estilo, y todavía más porque se dejó inconcluso el tramo de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y se está terminando, ahí va avanzando ese ferrocarril, que lo quieren enlazar con el Tren Maya para que desde Coatzacoalcos se pueda llegar a toda la península de Yucatán por vía del ferrocarril. Y se hizo un plan nacional de ferrocarriles que abarca inclusive la viejísima vía que era la más popular, que es de la Ciudad de México a Laredo, Texas. No sé si vayan a tener recuperación, no sé si vayan a ser económicamente viables. La Querétaro, la Ciudad de México, sí la veo viable porque ya está saturada la autopista, y tardas más
yéndote por carretera que si te fueras por la vieja carretera México-Querétaro, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. La cuestión está que los estados, todos, no solamente Campeche, les quitaron muchísimo dinero, participaciones a unos, a nosotros, por la cuestión de las fórmulas esas que nadie entiende para distribuir el dinero que genera Pemex. Y supongo que le pasó también a Tabasco y a Chiapas, que son los otros estados petroleros. Pero hay entidades como el Nuevo León, que el gobierno solicitó, que es del MOSI, solicitó casi 17 mil millones de pesos para poder salir adelante, operar, porque no tienen recursos por la mochada que les dieron. Sinaloa pidió 2.500 y también después de muchos dimes y diretes se le aprobó el crédito al gobierno de Sinaloa. En Yucatán lo batearon. En Yucatán lo batearon, pero ellos tienen allá unas bajo la manga, porque les habían autorizado 3.000 millones de pesos para la ampliación del puerto de Altura de Progreso. Como la empresa italiana que iba a hacer una instalación macro para reparar cruceros, etcétera, dijo que siempre no, por todo lo que pasó con lo la reforma judicial, etcétera. Vieron que las condiciones político-económicas del país no eran las más adecuadas, se retiraron. Así olímpicamente, pues ya no vamos a invertir. Oye, pero es que ahí nos hiciste, pues sí, pero ya nos vamos a otro lado donde sí nos garantice nuestra inversión y no nos vayan a incautar lo que estábamos metiéndole. Y dejaron con un palmo en narices al gobierno yucateco y al gobierno federal. Y por cierto, que también para variar le encargaron a la Secretaría de Marina que haga allá un muelle y otra serie de cosas. Que bueno, no es lo de ellos otra vez, ¿no? Efectivamente, o sea, la Marina está para vigilar los mares. Y ahorita con todos los problemas que están ocurriendo terrible con el señor Trump, es cuando deberíamos tener a nuestros marinos cuidando nuestra frontera marítima, ¿no? Que no se nos cuele Maduro. Que no se nos cuele Maduro. No, al rato te enteres de que un barco camaronero campechano le cayó un misil y adiós, que porque transportaba droga. Que ahí traía a Maduro. Así es. Haz una pausa. Haz una pausa. Y agarra aire además. Agarre aire y regresamos. Y nos dé su opinión también el licenciado Vigilio, obviamente Ileana. ¿Qué va a pasar con el tema de Venezuela en los próximos días? Ya está muy tensa la cosa. Hemos estado viendo las noticias en estas semanas, se está poniendo de verdad ya muy, muy tenso ahí en Venezuela con Trump, con Estados Unidos, con Maduro. Vamos y regresamos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Ya regresamos a la parte final de Al Tú por Tú. Le interrumpí, licenciado, en su comentario original. Ya ¿sí? No abusar del auditorio. Entonces, en el caso de Yucatán, tienen los 3.000 millones de pesos autorizados por el Congreso, están disponibles allá, y pueden tomar de esa autorización los recursos que necesiten, a pagar también creo que 15 años, 20 años, una cosa así, creo que hablaban de 13 administraciones que se harían cargo de la deuda. También es para lo mismo que para el anillo metropolitano, y han sacado cuentas de que ese anillo nuevo periférico pues sale como en 5.000 o 6.000 millones de pesos. O sea que destinar 1.200, 1.300, pues es nada más para iniciar la obra, sí, pero no para terminarla. Entonces, si no entra el gobierno federal a hacer esa obra, ¿quién la va a hacer? Y es que del caso de Yucatán se quejan los yucas de que toda la inversión del Tren Maya se va a hacer en Campeche por lo de la carga. Yo no he leído en ningún lado de que efectivamente así sea, ¿no? Pero como el presupuesto federal también no lo han aclarado qué le corresponde a cada entidad y cuánto y cómo, pues estamos en ascuas, ¿no? Y nuestros representantes en la Cámara del Congreso de la Unión tampoco es que estén tan preocupados en ver cómo está el tema de los recursos para Campeche, ¿verdad? Nunca como ahora. Campeche había tenido tantos senadores y diputados. Y está teniendo los peores recortes presupuestales. Y nunca como ahora no se había defendido al Estado. Sí.
O sea, tenemos allá legisladores que nada más son para la foto y párale de contar. No hacen nada por Campeche. Parejo, ¿eh? De todos los partidos. De Morena, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, cero en conducta. Nada, no les interesa. No es su prioridad. La prioridad es la pasarela, ¿no? Sí. La pasarela fotográfica en la cámara, que sale muy bonita, ¿no? Porque es un muy buen escenario para... Y estar pensando en el 27, ¿no? Todos ya están pensando en el 27. Por cierto que le voy a hablar se me quedó un pendiente, le voy a hablar al secretario de Educación que siempre nos atiende. Amablemente las invitaciones le voy a hablar, porque por ahí me chismearon, no lo sé, lo estoy diciendo como chisme, de que en un evento ahora de estas posadas, ¿no? Sí, ¿Qué hacen? navideñas, sí, festejos de Pero en la posada grande, ¿no? Pero no de Morena. No, de los que participaron en el movimiento del 97. Esa posada, que en esa posada como que echaron sus porras al secretario, ¿no? Para el 27. En términos priistas, lo destaparon. Que hubo ahí algo como un destape. Y parece que un buen destape, porque como que recibió sus porras ahí Víctor Sarmiento Maldonado para el 27. Ahí le voy a echar una llamada, porque siempre nos atiende las invitaciones. Muy atento, es de los funcionarios más atentos de la actual administración. Y bueno, lo podemos invitar aquí, ¿no? Para que hable de los temas, aparte de los temas educativos, que siempre están... Hace como 15 días o 3 semanas, precisamente cuando el informe de Yamile, de la Fundación Pablo García, y le dijo, oiga, ¿cuándo? A ver si antes de que acabe el año nos acompaña. Dijo, a mí nada más me avisan, y yo con mucho gusto estoy con ustedes. Sí, de los temas educativos siempre para es hacer importante. una evaluación de cómo le fue en balance, ¿no? De este año. 2025. ¿Y qué se espera para el 2026? ¿no? Y la tarea que están haciendo... Presupuesto también, ¿no? Con los recortes. La tarea que están haciendo en salud mental, en el tema de educación y salud mental, iniciaron una mesa de salud mental. Está Secretaría de Salud y Secretaría de Educación. Eso no lo deben soltar, porque es un tema muy importante para el Estado. Y hay casos, ¿no? Con los niños. Y me lo platicaba hace algunos días el doctor Reyes Farfán, donde dice, hay niños que les hacen las pruebas, los tamizajes, y sale todo bien, todo negativo, o sea, son niños que te dicen, yo no me quitaría la vida, o sea, la vida es bella, yo no... Y si hacemos esto en agosto y en diciembre, se nos van 2. Y entonces te quedas, ¿qué haces, no? Decía él, un balde de agua fría. Pero bueno, eso lo está haciendo educación también salud mental. Los casos de autismo. Sí. Casos de autismo. Pero se están detectando. Se están detectando. Y eso pues ahí van juntos, van agarraditos de la mano la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, ¿no? Bueno, pues a ver si lo invitamos. Claro que sí. A ver si lo invitamos y que nos informe, que nos diga eso, comentamos de eso, que es muy importante. No hay que quitar el dedo de renglón en este tema de salud mental, educación y salud mental. Y ahí le preguntamos del otro chisme, ¿verdad? Ahí le preguntamos si es cierto. Sí, que sí es cierto. Vamos a decir que sí es cierto. Que sí es cierto. Que bueno, le echaron sus porras para el 27. Y seguro varios se van a quedar así, ¿no? Sí, oiga, pues los caballos negros, pues no, que nada más son 2, hombre y mujer. Bueno, está polarizada la cosa, para el caso de la gubernatura. Está muy polarizado, ¿no? Está muy polarizado entre Liz y Pablo Gutiérrez. Bueno, de lo que yo veo. Sí, lo que Morena, se ve a simple vista. En el tema de Morena, ¿no? Que vamos a decir es ahorita el mayoritario, el hegemónico partido. ¿Qué tal, verdad? Después de tantos años íbamos a volver a decir, hay un partido hegemónico en este país. Bueno, lo es Morena, no se puede ocultar. Y bueno, pues está muy polarizado entre el tema de que si es Liz Hernández, que si es Pablo Gutiérrez. Y otros dicen, bueno, pero puede haber un caballo negro, ¿no? Se mencionan nombres. Se acaba de afiliar a Morena Rocío Abreu, que no sabíamos, yo ni sabía que no era Morena, yo para mí que era Morena hace rato. Y no, antier se afilió a Morena. Y otros nombres, ¿no? Obviamente el profesor Aníbal Ostoa, ¿no? Pues yo digo, no, son personajes que no los puedes sacar de la jugada, ¿no? Y son personajes conocidos. ¿Qué otro más?
Fue la misma senadora María Martina, ¿no? Como mujer también por cuestión de género. O sea, ahí para la encuesta la terna debe ser, ¿no? Como lo fue en la de la presidencia, 5 o 6 personajes importantes, ¿no? Dice, ahí si se me va alguno, bueno, pues ahí en el tema de Morena. Y dicen que ahora se mencionó en esta reunión. Al profe. Entiendo, es un evento importante para Morena, ¿no? Sí. Esta de los del 97, y que ahí hubo un tema con él. O sea, lo invitamos, ¿no? Ya que está abierta Pues, la invitación. No tanto para Morena, porque Morena ni existía en el 97, ¿no? Era el PRD. No, el PRD. Pero sí, son los cuadros que formaron. Bueno, son los sansoristas o el neosansorismo, ¿no? Porque a donde vaya Laida, pues la seguían, ¿no? Estuvo en el PRD, después estuvo... Convergencia. Antes, ¿cómo se llamó antes de Convergencia? Tenía otro nombre. No, era Convergencia y luego fue Movimiento Ciudadano. Sí. Bueno, sí. Naranja, es la Convergencia. Sí, exacto. Que originalmente estaba su sede allá en la que llamaban la Casa Blanca, enfrente. Casa de Laida también. Sí. Casa de Laida, San Román. San Román, ¿no? Y después ya se fueron, ya como Morena, también a edificio propiedad de la gobernadora, allá atrás de Belén, Ajá. que es donde todavía funciona. Sí, de frente al mercado. Ejidal. De Ejidal, sí. Exactamente. Y ahí siguen. Ahí siguen. Y lo remodelaron y les quedó muy bien. Hace años que no entro a ese edificio. El año pasado entré y sí me sorprendió. Hicieron hasta entramos porque ahí le hicieron eventos de prensa a la presidenta o el presidenta, y nos invitaron. Uh-huh. Y a mí me sorprendió, sí, le dieron una buena remodelada a ese local donde todavía estaba Morena, y le hicieron un auditorio, que les quedó muy bien, la verdad. Digo, nada que ver con como estaba antes, la verdad, pues, con todo respeto, sí. Era una fábrica de agua. Sí, ya estaba muy deteriorada, pues sí le metieron. Entonces, Y les era quedó una bien. estructura industrial, ¿no? Sí, para que Eri Reyes se sienta así, ¿no? Como que está en su palacete, sus oficinas modernas. Pues sí, vamos a ver, bueno, ahí está el tema, de lo cual le podremos seguramente preguntar personalmente al maestro, Claro. con el que tenemos buena relación, siempre nos acepta las invitaciones. Que no se nos espante por el que sea el tema de la grilla, pues que lo aclare, ¿no? Porque si nos llegó la especie, como dicen por ahí. Ya si él dice, no, la verdad no. O si dice, pues es un honor. Y qué político que se descarta, ¿no? Es muy raro el político que se descarta. Pues sí, O se porque... autodescarta. Exacto. Tú puedes buscar un puesto y te toca otro, ¿no? Ujú. Entonces, Y esto del tema de Antonio a los Jiménez... 27 se acaba el hueso. Y por ejemplo, el tema de Antonio Sí. Jiménez creo que modificó el panorama. Porque a Antonio, yo sé que lo querían bien en el Palacio de Gobierno. E incluso lo estaban enfilando, ¿no? Ya se mencionaba que Pues podía... lo querían tan bien que a pesar de que salió derrotado en la elección, de todas maneras Sí. repitió como líder de la fracción. Y lo estaban enfilando, decían, a ser legislador federal. Y hasta pluri. Eso es lo que sonaba en los pasillos de Morena. Para no arriesgarse a que le dieran otra Ajá, cosa, ¿no? de que Antonio era un tema de que lo querían bien y lo estaban probablemente llevando hasta una Cámara Federal en el 27, pero obviamente ya con lo que ha pasado y la división que ocasionó en Morena y la polarización que ha ocasionado en Morena, no está mal que los diputados digan si les parece algo o no, como el tema de la deuda, pero hay formas, ¿no? Y lo que no tiene Antonio ni ninguno de los legisladores que hicieron esta descalificación de la propuesta del paquete económico de su gobernadora, de su partido, Laida Sansores, fue esas formas, ¿no? Hay formas, vamos a decirlo, diplomáticas de hacer las cosas, de decirle, oigan, ¿sabe qué? Vamos a pensar bien esto de cómo nos vamos a endeudar, que se explique bien y que quede todo muy aclarado, y no la forma en que salió él haciendo un show mediático y político y descalificando la propuesta de su partido que llegó al Congreso. Entonces, pues parece que el tema de Antonio, y yo creo que ya no va A caminar más. a caminar más, o sea, yo creo que tendrá eventualmente habrá para él
una caída en el partido, eventualmente la habrá porque no lo hizo bien, y varios personajes de su partido coinciden en que no actuó con las formas debidas en esto, que no es que estuviera mal que exista una postura de, a ver, vamos a pensar bien el tema de la deuda, sino como, ¿no?, la grandilocuencia con lo que lo hizo ese día que se para con todos los diputados atrás, luego después de la reunión con el de Finanzas le vuelve a atizar leña el día de la comparecencia, que yo no había escuchado la intervención de él, creo que fue las últimas, todavía la semana pasada, no lo había escuchado, pero en su intervención, ya la escuché bien la intervención de Antonio, y en su intervención le vuelve a dar, y le vuelve a decir, y su postura es la misma, ¿no? O sea, cuestionando, pero de una manera en que descalificas la propuesta de la deuda que hace tu gobernadora, tu partido, la administración, que es de Morena. Entonces, pues, yo creo que el tema, Antonio, sí va a reconfigurar algunas cosas, sobre todo por la parte de las candidaturas federales, las pluris y de las de mayoría, y por ahí pues se podrían colar otros personajes, y por supuesto la sucesión a la gubernatura, que va a estar que arde en las próximas semanas. Bueno, concluimos. Ileanita, ¿algún comentario para irnos? Sí, ya con todos estos movimientos que mencionas, es posible que se inicie el año ya con nuevas piezas en puntos estratégicos de ciertos puestos de gobierno también, y todo también enfocado también con mira al proceso electoral que se avecina, y que ya a veces suele darse una carrera desbocada previo a la que inician las pre-campañas y todo eso. Entonces por ahí pudieran verse ya algunos movimientos de piezas, ¿no?, en puntos estratégicos para avanzar en la cuestión del proceso electoral que se avecina. Bueno, licenciado, pues ¿qué esperamos para estos días? Pues los vientos de guerra están soplando en Sudamérica, ¿no? En bloqueo ese total que decretó ayer el presidente Trump, pues algunos analistas dicen que es una declaración no oficial de guerra. Uh-huh. Claro, matizan diciendo que va a ser para los barcos que tienen en la lista negra los norteamericanos, que son todos, porque la famosa flota fantasma, esa que transporta el crudo ruso, el crudo iraní y el crudo venezolano, pues son los que están utilizando para sacar el petróleo de Venezuela y llevarlo a China, no a Cuba. A Cuba es una pizcachita la que le pasa. Lo que hacen es una triangulación, sacan el petróleo, se lo venden a los cubanos se lo venden a los chinos le pagan a los cubanos agarran su lana y luego le pagan si es que le pagan a los venezolanos. Entonces lo que estamos buscando por Trump es ahorcar económicamente al régimen, que no tenga manera de tener ingresos. El no tener ingresos, pues que provoca un caos social, ¿no? Si la gente no le paga su salario. Peor de lo que ya están. ¿No? He estado leyendo que les dieron de aguinaldo $1, una cosa de esa naturaleza a los venezolanos, ¿no? Y luego, como está siendo rodeado de regímenes que son no precisamente amistosos, que ya amenazaron, como en el caso del nuevo presidente, el presidente electo de Chile, que va a regresarlos a 350,000 venezolanos, y lo mismo van a comenzar a hacer el de Perú y el de Ecuador y demás. Y los países importantes de Sudamérica, Argentina, Chile, bueno, ya Brasil tuvo recientemente su experiencia con Bolsonaro en la derecha también, pero algunos están regresando a los gobiernos de derecha y están saliendo los gobiernos de izquierda que respaldaban históricamente a Maduro. Bueno, pues muchas gracias Ileana, gracias Ileanita, gracias al licenciado Virgilio, gracias a quienes nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, y gracias también a quienes nos vieron en las redes sociales a través de la página de Facebook de NCS Campeche. Hasta la próxima semana en otro Al Tú por Tú. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.